tengo que pedir el consentimiento, para no hacerlo que todos tengan que contestar si alguno no quiere ser grabado, Sí, me sí, avisa. por mí no hay problema. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con función cuadrática. La clase de hoy es función cuadrática, función racional y función módulo. Creo que los tengo armados en ese orden. Y la clase que viene, bueno, ahí estaba en el grupo, no me acuerdo si era trigonometría, no, creo que todavía no, bueno, no importa. Es la clase del martes que viene y la del otro sábado. Antes de la clase del martes que viene voy a hacer una clase el lunes, estoy definiendo el horario, pero la idea es hacer una clase de resolución de ejercicios. Es una clase gratis, libre, abierta, para resolver. Maxi, perdón, ¿eh? Lo que creo que habías dicho que era función Sí. logarítmica exponencial la próxima Ah, y está por bien. última la Buenísimo. trigonométrica. A ver, ¿lo ¿Puede podés ser? ver ahí, Ron, en el grupo? Ok. Mirá, en el WhatsApp del curso, porque ya tendría que... Bueno, ahí voy. Bueno, bueno, la idea es el lunes hacer una clase para resolver ejercicios, porque si bien nosotros estamos viendo la teoría o lo básico, por ahí hay algún ejercicio puntual. La otra vez, por ejemplo, les habían puesto este ejercicio. No sé quiénes lo vieron, que era menos x sobre x cuadrado menos 1, y no me acuerdo si era mayor o menor que 0. Mayor que 0. Ese es como un ejercicio para entregar. Nosotros esto lo habíamos visto en la clase 0, que es esa famosa clase que quedó mal grabada, que yo se las pasé antes, pero tiene un par de vueltas más. Hay que verle como otra cosa que no me acuerdo si lo habíamos visto, pero tiene una complejidad. Que de hecho en la UBA tienden a meterle trampas a los ejercicios. De hecho, este ya tiene una trampa inicial, que este menos, yo lo tendría que pasar para el otro lado y esto automáticamente me quedaría positivo y esta desigualdad cambiaría. O sea que ya esto cambia todo el ejercicio. Si no se dan cuenta de cómo tienen que hacer eso, ya toda la teoría... Sí, eso es la propiedad es la propiedad de las Exacto. inecuaciones, ¿no? Pero si no se dieron cuenta que tenían que hacer eso o que podían hacer eso, entonces ya todo el ejercicio y toda la teoría que vieron se va a la basura, se desmorona. Entonces, por eso vamos a meter una clase intermedia, que es la del lunes, eh, para repasar algunos ejercicios de inecuaciones, que voy a tratar de hacer con un cuadro y todo bien explicado, algunos de función lineal que hayan quedado, algún problema por ahí, y algo que haya quedado pendiente de hoy. Eh, bueno, nada, eso. Ojo que estás grabando, que ahí me despinchaste. Me tenés que buscar. Ahí estoy. Bueno, nada, la idea es poder ver un repaso. Si tienen ustedes dudas, buenísimo, porque me dicen, che, mira, este ejercicio no me salió, yo qué sé, entonces agarramos todos esos ejercicios que nos pasen, los hacemos, y si no, agarro yo ejercicios que supongo que pueden ser importantes y los resolvemos. Nada, esa clase también lo mismo, la grabamos, después la paso así la pueden ver. Y ya tratar de llegar a la clase que viene un poco más ejercitado. Eh, bueno, nada, y el grupo si quieren úsenlo. Che, yo hice esto, manden, si alguien hace algún ejercicio y quiere compartirlo, pueden armar un drive. Si quieren, me piden y armamos una carpeta de drive donde ponen todas las resoluciones de los ejercicios que van haciendo, los comparten. Nada, úsenlo para eso. Bueno, nada, no me demoro entonces, vamos a ver función cuadrática. Función cuadrática, ¿a qué llamamos? A ver, me voy a correr, así no se desenfoca. Vamos a correr un poquitito la cámara ahí. Mi referencia es Shifu. Bueno, vamos a ver función cuadrática. ¿A qué llamamos función cuadrática? La función cuadrática es la que tiene esta forma. F de x igual a ax cuadrado más bx más c.
Esa forma de la función cuadrática es la forma polinómica. ¿Quieren que escriba un poquito más grande, no? Voy a escribir un poquito más grande. Voy a borrar más seguido, pero... ¡Oh! El desenfoque es terrible. F de x igual a ax cuadrado más bx más c. Bueno, esa es la forma polinómica de la función cuadrática. Van a ver que la función cuadrática viene en tres formas distintas. La forma polinómica, la forma canónica y la forma factorizada. Vamos a empezar trabajando en forma polinómica, vamos a ver todo el trabajo en forma polinómica, después pasamos a las otras formas. Pero me parece importante empezar por esto. Cualquiera de las expresiones que ustedes trabajen va a tener información. En este caso, ¿ustedes qué información tienen? Tienen un valor de A, un valor de B y un valor de C. Vamos a poner un ejemplo para empezar a trabajar. F de x igual a menos x cuadrado menos 2x más 3. Ese sería un ejemplo de una función cuadrática en forma polinómica. Menos x cuadrado menos 2x más 3. En este caso, A, fíjense que es el número que acompaña el x cuadrado. Como acá tengo x cuadrado, el número que tengo adelante es un menos, es como un menos 1. Entonces A vale menos 1. B vale menos 2 y C vale 3. Bueno, esa es la información que me da. Con esa información yo tengo que sacar unos determinados valores. Una de las cosas que van a tener que saber siempre, y esto grábenselo, por decir eso voy a aparecer en cámara. Una de las cosas que tienen que saber siempre, y grábenselo, es que cuando ustedes vean una función, ustedes van a ver esto, y ya tienen que divisar automáticamente que lo que están viendo es una función cuadrática. ¿Cómo la reconocen? Bueno, a medida que vayan haciendo ejercicio se van a dar cuenta, pero por ejemplo tengo un x cuadrado, un x y un número, esto es una función cuadrática. Cuando identifiquen que es una función cuadrática, automáticamente ya tienen que retener otra información nueva. ¿Cómo va a ser el gráfico? Si yo tengo una función cuadrática, ¿el gráfico cómo va a ser? El gráfico es una parábola. Entonces, el gráfico de la función cuadrática puede ser una parábola. Una parábola así, o una parábola así. Pero ya automáticamente, al golpe de vista, ustedes van a ver función x cuadrado, x y un número, puede que no tenga algo, pero tiene un x cuadrado. Entonces, si tiene x cuadrado, ya la función es una función cuadrática. Si es una función cuadrática, el gráfico va a ser una parábola. ¿Así o así? Bueno, ¿qué va a determinar que sea las ramas para arriba o las ramas para abajo? El valor de A. Si el valor de A es positivo, las ramas van para arriba, en este caso, cuando A es positivo, y si el valor de A es negativo, las ramas van para abajo. Entonces, toda esa información automáticamente, a veces dicen, bueno, pero yo voy a hacerlo muy lento el ejercicio. Bueno, no lo van a hacer tan lento porque hay información que ya la van a ir procesando en su cabeza. Por ejemplo, veo una cuadrática, ya sé que tengo un valor de A, un valor de B, un valor de C, que va a ser una parábola, que si es negativo va para abajo, si es positivo va para arriba. Bueno, toda esa información en su cabeza. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes de esta parábola? Vamos a representarla en un gráfico. Como yo sé que A es negativo, la parábola va a tener las ramas para abajo. No la voy a graficar ya directamente cómo va a ser, pero más o menos voy a hacer un gráfico aproximado para que entiendan qué va a ser los puntos que tenemos que sacar. Tengo mi eje X, mi eje Y y la parábola. La parábola tiene algunos puntos que son importantes, que son los que nosotros tenemos que encontrar. Y en general son 4 puntos. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Uno es este, que es donde la función, voy a agarrar un colorcito. Uno que es este, que es donde la función corta al eje Y. Es la intersección con el eje Y. También conocido como ordenada al origen. Ordenada al origen. ¿Cómo identifico la ordenada al origen? Es el valor de C. Siempre que lo tenga en forma polinómica, es el valor de C. ¿Quién es en este caso C? En este caso C dijimos que era 3. O sea que este punto donde corta la ordenada al origen va a ser el 3. Después, estos dos valores de acá van a ser mi x1 y mi x2. Son los dos puntos donde la función corta al eje X. Mi x1 y mi x2 son las raíces. O sea, x1 y x2 son las raíces, voy a escribir acá, raíces
y tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La famosa fórmula resolvente o Bhaskara. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. No se asusten si no entienden nada de lo que estoy diciendo, si entienden poco, que ahora voy a tratar de aclararlo todo con el ejemplo. Pero en principio tenemos que encontrar la ordenada del origen, va a ser el valor de c. Las dos raíces, estos dos puntos, que lo voy a sacar con esta fórmula. Y después tienen un punto acá que es importantísimo, que ese es el vértice. ¿El vértice qué particularidad tiene? Que tiene un valor de x, que lo vamos a llamar x del vértice, y un valor de y, que lo vamos a llamar y del vértice. O sea que el vértice va a estar formado por un punto que tiene la x del vértice y la y del vértice. ¿Cómo voy a sacar a la x del vértice? Voy a decir que la x del vértice es menos b sobre 2 por a. Y la y del vértice va a ser f de x del vértice. Bueno, con toda esa información, ustedes ya pueden graficar una función cuadrática. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a agarrar ese ejemplo, lo voy a escribir acá arriba, voy a hacer todo el desarrollo y vamos a hacer el gráfico como corresponde. Maxi, una pregunta. Ahí dice, cuando vos pusiste i es igual a f de, perdón, donde justo estás, perdón, ahí, donde dice i es igual a f, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando vos ya sabés el valor de x, i es igual a x, por así decirlo, o sea, lo que es el vértice. No, más o menos. Acordate que cuando vos tenés, por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a 2x más 1, ¿se ve ahí? A verlo, que veo, ahí está. Si Sí, vos sí, tenés sí, una sí. función f igual a 2x más 1, ¿qué quiere decir f de menos 2? Quiere decir que yo la x la tengo que reemplazar por menos 2. Entonces va a ser 2 por menos 2 más 1. ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí. Bueno, entonces acá vos primero vas a sacar la x del vértice. Esta x del vértice te va a dar un número, que no sé cuál va a ser. Y lo que tenés que hacer con f de x del vértice es reemplazar ese número que te dio en la función original. O sea, si acá me hubiese dado 2, ponele, tengo que venir acá, reemplazar el 2, y en la función reemplazar el 2. Bueno, igual ahora lo vemos. Ahora lo Ah, vemos. ok, 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 ok. Ah, ahora entendí, gracias. Sí, vi que lo entendiste. Igual ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, vamos a Ok, hacer así entonces. Copio. Si alguien quiere hacer una captura de pantalla, este es el momento. O si quieren copiarlo, me avisan. O puedo borrar. Si nadie me dice nada, borro. no, por mí borrada. Borro. Bueno, Sí, sí, borra, borra. oye. Sí, borra por mí también. F de x es igual a menos x cuadrado. Igual acuérdense que después tienen la grabación, ¿no? Menos 2x más 3. Vamos a agarrar eso. Esa función que dijimos recién, la vamos a desarrollar entera y la vamos a graficar. De vuelta, dijimos que A era igual a menos 1, que B era igual a menos 2 y que C es igual a 3. Primero vamos a hacer, esto que yo le pongo primero no quiere decir que es lo primero que tienen que hacer. Es simplemente lo que yo elijo hacer primero, pero pueden hacer cualquier cosa primero. La fórmula resolvente para sacar las raíces. Menos b más menos, raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre Maxi, perdón, 2a. no te quiero interrumpir en pleno procedimiento, pero Sí, sí. ¿puedo arrancar en cualquier orden? Tipo, por ejemplo, ¿puedo arrancarnos haciendo el vértice, por así decirlo, tranquilamente? Sí, sí, Ah, ok, mira. ok, ok. De hecho, vamos a empezar a graficar y van a ver que no importa el orden. Perdón, que te estaba interrumpiendo. Pasa que justamente, tipo, quería aclarar esa duda, porque, qué sé yo, capaz en un problema que lo veo más fácil para arrancar de ese lado, o capaz, no sé. Por eso. Interrumpa, señor, no pasa nada. Tengo una profesora que cada vez que le hacen una pregunta se hace así siempre, como que Se re enojaba. no le gusta mucho la interrupción. A mí no me molesta. Vamos, vamos. Mientras sea para aclarar dudas. Ahí está mi gráfico. Leonardo da Vinci. Bueno, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Menos b.
Ojo con esto, que es un error muy común que suelen hacer, que este menos es de la fórmula y B ya viene con un menos a cuestas. Entonces se me juntan los dos menos, son dos menos distintos. O sea que me va a quedar menos, menos 2. Más menos, raíz de B al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por A por C, es menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es 3. Todo sobre 2 por A. Bueno, 2 por A otra vez. 2 por menos 1. Menos menos 2 me queda 2. Positivo, porque menos por menos más. Más menos. Raíz de menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por menos 1 por 3 es... Esto se hace todo junto. Menos por menos más por menos... menos por menos más. Por más, más. 4 por 1, 4. Por 3, 12. Sobre 2 por menos 1, menos 2. O sea que va a quedar 2 más menos, raíz de 4 más 12, 16, sobre menos 2, y tengo un renglón más todavía. 2 más menos, raíz de 16, es 4, sobre menos 2, y ahora la regla del más menos. Una opción con más, una opción con menos. 2 más 4 sobre menos 2, y 2 menos 4 sobre menos 2. 2 más 4, 6, sobre menos 2 es menos 3, 2 menos 4 menos 2 sobre menos 2, 1. Y ahí tengo mis dos raíces. Me quedaron en 1 y en menos 3. Fíjense que las dos raíces, esto era raíces. Las dos raíces van sobre el eje X. Entonces voy al eje X y marco el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Acá tengo un punto, la primera raíz. Y después la otra en 1. En 1 va a estar acá. Ahí tengo las dos raíces. Bueno, ya marqué mis dos raíces en el gráfico. X1 y X2. Borro. Ahora, no voy a decir segundo para no confundir. Con un mate. Vamos a sacar el vértice. El vértice tiene dos coordenadas. Una X del vértice y una Y del vértice. La X del vértice dijimos que se sacaba con la fórmula menos B sobre 2 por A. De vuelta, tenemos que trabajar con este A, con este B y con este C. Menos B, fíjense que lo mismo que antes. Tengo menos del 2 y menos de la B, va a quedar menos, menos 2, sobre 2 por A, 2 por menos 1. Menos menos 2 es 2, 2 por menos 1, menos 2, 2 sobre menos 2, menos 1. Y ahora, la Y del vértice es lo que me había preguntado recién. Yo tengo que hacer F de X del vértice. ¿Quién es la X del vértice? Es el valor que acabo de sacar, que es este menos 1. O sea que tengo que hacer F de menos 1. Entonces, quiere decir que tengo que reemplazar este menos 1 en la X en la función principal. Ven que acá tengo menos X cuadrado más menos 2X. En cada lugar donde diga X tengo que poner un menos 1. O sea que F de menos 1 va a ser menos, que es el menos que ya estaba ahí, X cuadrado va a ser menos 1 al cuadrado, menos 2 por X, menos 2 por menos 1, más 3. O sea que esto me va a quedar. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y con este menos me queda menos 1. Menos 2 por menos 1 es más 2, más 3. Menos 1 más 2 es 1, más 3, 4. Entonces ahí tengo mi Y del vértice. Esto quiere decir que con la X del vértice y con la Y del vértice voy a formar un punto, que eso voy a llamar vértice. Menos 1 de X, 4 de Y. O sea que voy a menos 1 de X, está por acá. X menos 1 estoy acá. Y 4 de Y estoy 1, 2, 3, 4, acá arriba. Esos dos puntos en el plano se juntan a esta altura. Y ahí tengo el vértice.
¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí. Genial. Y ahora, bueno, borro. Acuérdense que tienen que reemplazar la x del vértice, después la x del vértice, el valor que les dio lo reemplazan en la función, y eso les va a dar la y del vértice. Esas dos cosas forman un punto. Aunque tenga un valor de x y un valor de y, acuérdense que eso forma un punto solo en el gráfico. O sea que el vértice me imprime un punto solo. Las raíces imprimen 2 puntos. Yo dije que eran 4 puntos importantes, me falta uno. ¿Cuál es? El de la ordenada al origen. Bueno, la ordenada al origen es el más fácil. Hay una forma muy teórica de sacarla y hay una forma particular en la función cuadrática. Para sacar la ordenada al origen en cualquier función, tienen que hacer f de 0. ¿Qué quiere decir f de 0? Quiere decir que tienen que reemplazar a la x por 0. Esto sirve para todas las funciones, para el universo de todas las funciones. Usted quiere saber dónde la función, la ordenada al origen, acuérdense que es la intersección con el eje y. Es donde la función corta al eje y, al eje vertical. Si quiere saber Profe, en cuál... Sí. pregunta, igual no sería más fácil, tipo, ya sabiendo, tipo, que al ser, que la ordenada al origen siempre es el término independiente. Sí, pero ojo, Ojo porque vos acá, en este caso, eso les iba a decir. Como vos tenés que reemplazar por 0, acá al reemplazar por 0 me va a quedar menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0, todo esto se va a ir, y me va a quedar el 3. Es el término independiente. Pero no en todas las funciones, porque si yo tengo una función que es f de x es igual a 2x más 1 sobre 3x menos 8, que es la función racional, que es la que vamos a ver después, esta función no tiene término independiente. No existe un término independiente ahí. Entonces, si vos querés saber esta función dónde corta el eje y, lo que tenés que hacer es f de 0. Es reemplazar a la x por 0. Ah, claro, 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 claro. O sea que esta Pero en la fórmula... cuadrática sigue siendo siempre, en la cuadrática, la ordenada al origen es siempre el término independiente. Sí, en la cuadrática en particular, el c siempre es la ordenada al origen. Siempre que esté en forma polinómica. Sí, siempre que esté en forma polinómica, pero ahora vamos a verlo en las otras formas. Pero sí. Ok. Lo que tiene es que esto que yo les acabo de dar acá, esto es universal. Esto sirve siempre, eso acuérdenselo. Porque incluso les Y puede si dar... si no tiene C ni B, ¿cómo sería? Bueno, en ese caso hay otras opciones. Por ejemplo, si no tiene c ni b, vos decís puede ser una función así. Menos 3x cuadrado, ponele, ¿no? Bueno, esta función que no tiene c ni b, en realidad c sí tiene. Lo que pasa es que es 0. O sea que esto sería más 0b más 0c. O sea que tiene un c y tiene un b. Va, 0c Ah, no, ok, va gracias. a 0 sería. O sea que serían 0 y cortaría el eje y en 0. Ese sería el caso particular. Pero igual la función cuadrática puede aparecer en otra forma. Bueno, ahora lo vamos a ver. Puede estar, no siempre está escrita de esta manera. Por eso, lo que les digo es, en el caso particular de que esté escrita en forma polinómica y que yo pueda identificar A, B y C, la ordenada del origen va a ser C. Pero en cualquier otro caso, siempre hacen f de 0 y ahí está. Chau, pum, sacan la ordenada del origen. Bueno, en este caso dijimos, si hacemos f de 0, ¿qué voy a hacer? Reemplazo la x por 0. Va a quedar menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 3, y esto me va a dar 0 al cuadrado 0, 2 por 0, 0, 3. Bueno, ahí tengo la ordenada del origen. Quiere decir que al eje y lo va a cortar en 3. Voy a ir a 1, 2, 3, y voy a cortar al eje y. Y ahora fíjense que ahí medio que se orienta. Hay un punto que se llama punto simétrico, que si alguno lo quiere sacar... Ah, esperen que me faltó una cosa. El eje de simetría me faltó. El eje de simetría es x igual a la x del vértice. Nuestra x del vértice nos había dado menos 1. O sea que el eje de simetría va a ser x igual a menos 1. ¿Qué es el eje de simetría? Quiere decir que yo voy a x menos 1 y trazo una línea punteada, así, que me queda como un eje,
que lo que va a hacer es, me va a dividir a la función en dos partes iguales. En algún video, yo no sé si lo hablé, no, creo que no, lo vi en otro, sí, la clase pasada que hablé de paridad. Les dije que era como una simetría de eje. Si ustedes tienen un eje, por ejemplo, así, y yo tengo algo de este lado y algo simétrico del otro lado, esto es una simetría de eje que se llama simetría axial. Bueno, la función cuadrática tiene un eje, que es el eje de simetría, que lo marcan en la X del vértice, que lo que va a hacer me va a dividir la función como un espejo, en dos partes iguales. Entonces, con ese criterio, ven que yo tengo, ¿ven el punto este de acá, la raíz? Fíjense que tiene que estar, si está a dos lugares, la otra raíz también tiene que estar a dos lugares, quedan simétricas. Entonces, este punto que está a un lugar de acá, tiene que tener indefectiblemente otro punto. Maxi, perdón, el eje de simetría sirve para más que nada comprobar que el gráfico está bien y los puntos están bien, ¿no? Sí, en algunos casos te lo van a pedir marcar. Porque no le veo otra necesidad, ¿viste? Es como más para saber si está bien, justamente simétrico los puntos. No, tiene otra utilidad. Por ejemplo, yo te puedo decir, espera, ahí, ya postergo tu pregunta un cachito. Dale, tranqui. Así termino el gráfico. Bueno, entonces, acá pueden encontrar un punto simétrico. Ojo, este punto simétrico, si no lo quieren marcar, no hace falta, no es necesario. Algunos profesores lo exigen, pero en la UBA no se lo van a exigir, no es obligatorio. Pero ustedes ya saben que tienen el vértice, la ordenada y los dos puntos, y es una parábola que va para abajo, bueno, más o menos ya pueden graficar, va a quedar el gráfico así. Bueno, quedó divino mi gráfico. Ahí está. Y ese punto simétrico es el que estaba por acá, más o menos. Pero bueno, ahí está. Ese es el gráfico. Ahí terminan una parte, que es la que les dicen, creo que los primeros puntos tenían graficar, dice raíces, vértices, ya lo vimos, ordenar el origen, eje de simetría, eso ya lo vimos. Y ahora vamos a ver las diferentes formas de expresarlo, pero en principio es esto. Ustedes tienen una función cuadrática en forma polinómica, identifican A, B y C, sacan raíces, sacan vértices, sacan ordenar el origen, sacan eje de simetría y hacen esto. Hasta ahí es una primera parte. Ahora, vamos a ver otra cosa. ¿Borro eso? ¿Sí, no? Sí. Bueno. No, porque la otra vez justo una chica me dijo, espera que termino de copiarme. Dije, bueno, estaba copiando. Está bien igual, porque yo hubiese elegido no ver la grabación de vuelta, pero gustos son gustos. Bueno, hay otras formas. Esto habíamos dicho que era la forma polinómica. No me olvides tu pregunta del eje de simetría, ahora va. Después hay otras dos formas. Una forma que es la forma factorizada y otra forma que es la forma canónica. La forma factorizada es f de x igual a por x menos x1 por x menos x2. Y la forma canónica es f de x igual a por x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas? Que en la primera es la polinómica, que cuál es la información que me dan A, B y C. En la forma factorizada, fíjense que yo tengo acá x menos x1 y x menos x2. ¿Quiénes son este es x1? Este es x1. ¿Quiénes son x1 y x2? Son las raíces. O sea que la información que me están dando ahí son las raíces. Y la forma canónica, ¿quién es el x del vértice y el y del vértice? Son las coordenadas del vértice. Son xb e yb. Entonces, si la función me la dan, en vez de en forma polinómica, en forma factorizada, yo voy a tener una información que son las raíces. O sea que me voy a evitar hacer el proceso de las raíces. Y si la tengo en forma canónica, me van a dar la información del vértice. O sea que me evito hacer el vértice.
Lo que sí vamos a ver es un caso de cada una para desarrollarlo, porque hay nuevas funciones. Vamos a trabajar primero con la factorizada. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a 3, nada, no vamos a ponerle 3. Bueno, sí, un 2 le pongo ahí. X más 2 por x menos 1. Fíjense que esto está claramente en forma factorizada, porque tengo x menos una raíz por x menos la otra. Ahora, ¿qué pasa si este está en positivo y la fórmula dice negativo? Lo que quiere decir que está cambiado de signo. O sea que yo de acá puedo sacar las dos raíces. Saco mi x1 y saco mi x2. Una forma directa de sacarla es decir que este número va a cambiar de signo. Y este número va a cambiar de signo. No, sí, este número va a cambiar de signo. La otra forma es decir, ¿qué valor le tengo que poner yo a la x para que esto sea 0? Por ejemplo, yo tengo x más 2. ¿Cuánto tiene que valer la x para que esto me dé 0? X tiene que valer menos 2, porque menos 2 más 2 va a ser 0. O sea que tengo que sacar la raíz de este pedacito. Si x vale menos 2, esto me va a dar 0, que es lo mismo que decir este número cambiado de signo. Y acá, x menos 1, ¿cuánto tiene que valer la x para que esto sea 0? X tiene que valer 1, que es lo mismo que decir que es este número cambiado de signo. O sea, lo pueden ver como quieran, pero la lógica es esa. Entonces yo acá ya tengo mis raíces, y la fórmula resolvente, menos b más menos raíz de b al cuadrado, listo, chau, no la hago. Pues ya la tengo, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces ahora lo que me va a faltar sacar es, los otros, ya tengo 2 de los 4 puntos que había dicho. Me va a faltar el vértice y la ordenada al origen. El vértice dijimos que era x del vértice y del vértice. Acá hay un dato. La x del vértice yo antes les había dicho que tenían la fórmula menos b sobre 2 por a. Pero hay otra fórmula para sacar la x del vértice. La otra fórmula para sacar la x del vértice es x1 más x2 sobre 2. O sea, si yo tengo de forma polinómica que me están dando de dato a, b y c, para sacar la x del vértice tengo que usar esto, menos b sobre 2 por a. Pero si yo lo tengo en esta forma que me están dando las dos raíces, para sacar la x del vértice voy a usar la fórmula esta que usa las dos raíces, x1 más x2 sobre 2. O sea que tengo que hacer x1 más x2 sobre 2, menos 2 más 1 sobre 2. Menos 2 más 1 es menos 1 sobre 2 es menos 1 medio. Y ahí tengo la x del vértice. Y la y del vértice es lo mismo que habíamos dicho antes. Para sacar la y del vértice tenía que reemplazar este menos 1 medio en la función principal. O sea que voy a hacer 2 por menos 1 medio más 2 por, bueno, este menos 1 medio lo voy a poner al costado, entra al costado, ¿no? Lo saco de ahí así no con esto. Claro. Menos 1 medio más 2 por menos 1 medio menos 1. Bueno, y tengo que hacer esta cuenta. Bueno, vamos a hacerlo. Muy vago. Menos 1 medio más 2 es 2 por 2, 4, 3 medios, por 2, esto me da 3, menos 1 medio menos 1, menos 3 medios, menos 9 medios, creo que da por ahí. Créanme que algo así da. Menos 9 medios creo que da. Bueno, ahí ya tengo el vértice entonces. Mi vértice va a estar en menos 1 medio de x, menos 9 medios de y. Y la ordenada al origen, ahí está lo que habíamos hecho antes. La ordenada, teníamos que, acá no tengo un término independiente, entonces lo que tengo que hacer es f de 0. Reemplazo las x por 0. Me va a quedar 2 por 0 más 2 por 0 menos 1. 2 por 0 más 2, 2, 0 menos 1, esto me da menos 4. Entonces ahí Profe, está. perdón, Sí. ya sé que sería un poco más rebuscado y al pedo tal vez, pero quería saber si era otra opción. De básicamente, como está la función, pasar la función cuadrática y fijarme cuál es el término independiente. ¿Podría ser eso o no serviría en este caso? Sí, sí, lo que vos podés ¿Sí? hacer acá, vos lo que decís es hacer toda la distributiva. X Claro, por o sea, X. es más largo y, es más, tardo más, pero qué sé yo, tal vez para no hacer lo de la comprobación, capaz como me siento más cómodo haciendo la cuadrática, no sé, qué sé yo.
Sí, ojo, ojo porque esto que estoy haciendo yo es cuestión de costumbre, porque después lo que te puede pasar es que vos pierdas mucho tiempo haciendo, porque vos lo que vas a tener que hacer acá es tenés que hacer toda la distributiva. Una vez que hagas toda la distributiva es que ya estás abriendo un margen de error. Pero no importa, supongamos que haces toda la distributiva y la haces bien. Una vez que haces la distributiva pasás a la forma polinómica. Y una vez que pasás a la forma polinómica vas a tener que hacer menos b más menos raíz de b al cuadrado para sacar las raíces. Y acá ya tenía las dos raíces directamente. O sea, pasás de esto a esto, o haces la distributiva, pasás a esto, haces la resolvente para llegar a esto. Digo, es como... Ah, no, o sea, lo que yo decía era de hacer directamente, como está, o sea, de la forma esta factorizada, pasar a la forma polinómica, pero quedarme ahí para solamente saber cuál es la ordenada al origen. Porque ya al hacer las raíces ya Ah, las hiciste vos, entonces solamente para fijarme en la ordenada. sí, en realidad sí, la ordenada igual también, mirá, si esto es 0 y si esto es 0, la vas a sacar. Haces 2 por 2 por menos 1. 2 por 2, 4. Por menos 1, menos 4. También. Sí, por eso es una boludez, pero quería saber si se podía nomás, si era como una Sí, forma. sí se puede. Ah, ok, gracias. Incluso podría llegar a hacer un ejercicio. Yo te doy una función en forma factorizada y te digo pasar la forma polinómica. Bueno, tenés que hacer eso que dijiste vos. Ah, ok, gracias. Bueno, y ahora ya tienen todos los puntos, tienen todos los valores. Tienen las dos raíces, tienen el vértice, tienen la ordenada al origen. Listo, pueden graficar igual. Y el eje de simetría, acuérdense que es este. Este es el eje de simetría. Siempre se escribe así, x igual al x del vértice, que es menos un medio. Ahí tenemos nuestro eje de simetría. Bueno, con esto hacen el mismo gráfico que hicimos antes. Quedó todo un choclo esto, pero bueno, lo tenga hecho más ordenado. Vamos a ver ahora la forma canónica, que es la otra. La forma canónica se nos abre otra opción más, para evitar acá lo que está diciendo el compañero. Si yo tengo f de x es igual a 2 por x más 3 al cuadrado menos 3. La canónica era f de x igual a por x menos x del vértice al cuadrado más la y del vértice. Bien, pues yo lo veo lejos a ver si se ve. ¿Se ve ahí? Ah, se entiende. No hace falta que escriba más grande. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Fíjense acá que tienen menos la x del vértice. O sea que este valor es la x del vértice, pero siempre cambiado de signo. O sea que mi x del vértice va a ser menos 3. Y el valor de acá, este último, es la y del vértice. O sea que mi y del vértice va a ser menos 3. Justo el mismo valor puse. Basta que vamos a dejarlo repasar. O sea que tengo mi vértice en menos 3, menos 3. Me habías dado una, ¿no? Para hacer. Ya estoy haciendo lo que quiero. Bueno, mi vértice está en menos 3, menos 3. Ahora, me faltarían las raíces. Las raíces, acá hay un asunto. Las raíces, nosotros conocemos la fórmula, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre b por a. Pero para hacer esa fórmula yo lo que tengo que hacer es hacer todo este desarrollo. Tengo que hacer 2 por x más 3 al cuadrado menos 3, y lo tengo que hacer desarrollar. Esto tendría que ser 2 por x más 3 al cuadrado, es x más 3 por x más 3, menos 3, y hacer toda la distributiva. Una vez que haga toda la distributiva y junte todo lo que pueda, tengo que volver acá a la forma polinómica y usar la resolvente. Ese procedimiento es medio tedioso. Tenemos un atajo. ¿Cuál es el atajo? Igualo la función a 0. Lo voy a hacer acá. Agarro la función 2 por x más 3 al cuadrado menos 3 igual a 0. Menos 3 más, ¿sí? Igual a 0. Y empiezo a despejar. Paso el 3 sumando. Me queda 2 por x más 3 al cuadrado es igual a 0 más 3, 3. El 2 lo paso dividiendo. O sea que me va a quedar x más 3 al cuadrado es igual a 3 sobre 2. Y el cuadrado lo paso como raíz. Y ojo acá, que cuando paso un exponente par
como raíz para el otro lado, queda módulo. O sea que esto me va a quedar, el módulo de x más 3 es igual a la raíz de 3 medios. ¿Y el módulo qué quiere decir? Que tengo dos opciones, una opción positiva y una opción negativa. Esto me va a quedar que x más 3 es igual a la raíz de 3 sobre 2, o que x más 3 es igual a menos la raíz de 3 sobre 2. Bueno, y ahora, el 3 lo paso restando, esto me queda que x es igual a raíz de 3 sobre 2 menos 3, y esto me va a quedar que x es igual a menos raíz de 3 sobre 2 menos 3. Bueno, acá estos números van a ser horribles, pero para graficarlo ponen un aproximado. Raíz de 3 sobre 2 es raíz de 1,5, raíz de 1,5, vaya uno a saber cuánto da. 0,5 me da 1,25, 0,6, no sé. ¿Cuánto es raíz de 1,5? 1,22. Raíz de 1,5 es 1,22, menos 3. Menos 1,77. Esto me da menos 1,77. Y esto, menos 4,22. Menos 4,22. Ah, negativo, sí. Menos 4,22. Bueno, ¿ves? Da horrible, pero bueno, no importa. Esas dos son mis dos raíces. Supongamos que cuando les den un ejercicio va a dar un resultado más lindo que este. Pero no importa, el procedimiento es el mismo. Agarran la función, la igualan a 0. Pasan este número sumando o restando, este dividiendo, la raíz, la potencia la pasan como raíz, y cuando pasan uno par como raíz, módulo. Y cuando es módulo, abro dos opciones. Uno queda positivo y el otro queda negativo. Y después paso el 3 restando, y me quedan esos dos valores. Y ahí tengo las dos raíces. Profe, perdón, por lo general siempre es así con las formas canónicas. Sí. Ah, ok. Y la ordenada al origen, de vuelta, habíamos dicho que era f de 0. O sea que reemplazo la x por 0. Me va a quedar 2 por 0 más 3 al cuadrado menos 3. 0 más 3 es 3, al cuadrado es 9. O sea que me queda 2 por 9 menos 3. 2 por 9, 18, menos 3, 15. O sea que la ordenada al origen no va a estar en 15, y el eje de simetría va a ser x igual a la x del vértice. La x del vértice era menos 3, x igual a menos 3. Y de vuelta, como al principio, ya pueden graficar. Bueno, ¿se entendió eso Profe, más o menos? sí, pero me quedó una duda. Dale. Ahí dice que, por ejemplo, viste cuando vos te quedó módulo que te quedaron tipo dos raíces, ¿no? Pero te Sí. quedan dos raíces negativas, tipo, ¿eso puede pasar que te queden negativas? Tipo, ¿cómo la graficás? No quedan. Ah, las dos raíces negativas, este es menos 1,77. Sí, puede pasar Sí. tranquilamente, porque te queda. A ver, espera. ¿Y pero qué serían las dos raíces de un mismo lado? Sí. Mirá, Ah, ok. no grafico este porque no tengo lugar, pero mirá, te muestro. Pero, ¿por qué la intersección en el eje era 15? Porque justamente queda así, mirá. Si yo tengo, vamos a suponer que daban las dos raíces en menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 1,77 más o menos por acá, y menos 4,22. Menos 2, menos 3, menos 4,22 por acá. Algo así, quedan las dos raíces de este lado. Y la ordenada al origen está acá arriba, en 15. Ahí. Bueno, entonces el vértice va a estar por acá abajo, y la función va a quedar así. Ah, listo. ¿Ahí se entendió? Sí, gracias. Sí, gracias. No, porque no me quedaba, viste, un poco raro, porque no acostumbro, viste, tipo, a ver dos raíces negativas nomás, pero gracias. Bueno, y puede ser también, ojo, puede ser que la función tenga una sola raíz también, ¿eh? Puede ser que la función tenga una sola raíz así, y que sea así el gráfico. Eso también puede pasar.
Pero ¿cómo? Si haces la resolvente siempre te quedan dos raíces. No, puede quedar una. Ahí les muestro un caso. Y Dale, dale. también puede ser acá, así, una función así, o así acá abajo, y que no tenga raíces. Eso también puede pasar, ¿eh? Bueno, miren, les muestro un caso rápido de eso antes de pasar a las otras funciones. Si yo tengo una función, por ejemplo, así, f de x igual a x cuadrado más x más 4, ¿no? En este caso, a vale 1, b vale 1 y c vale 4. Si hago menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, esto me va a quedar menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 4 sobre 2 por 1 menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado es 1 menos 16 menos 15 sobre 2. Lo hice muy rápido para que lo vean. Raíz de menos 15 no tiene solución, porque no existe la raíz de un número negativo. Entonces esto no tengo una raíz, no tiene solución esto. Entonces la función esta no tiene raíces. ¿Qué pasa? ¿No se puede graficar? Sí, se puede graficar igual, lo único que no tiene raíces. A es positivo, o sea que las ramas van a ir para arriba y no tienen raíces. El gráfico va a ser algo así. Lo que van a poder sacar va a ser el vértice, lo van a poder sacar igual, y la ordenada del origen también la van a poder sacar, pero no van a tener raíces. Ese sería el caso en el cual la función no tiene raíces. Pero lo demás lo pueden hacer igual. O sea que acuérdense que cada una de las cosas que ustedes sacan es siempre por separado, una no está ligada a la otra. Solamente se ligan en el gráfico. Pero si no existe una, puede existir la otra. Y otro caso puede ser, vamos a inventar alguno que tenga una única raíz, f de x igual a x cuadrado más 2x más 1, póngale. Tengo que a es 1, que b es 2, que c es 1, bueno, hago la resolvente rápido. Menos b, menos 2, más menos, raíz de b al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por 1 por 1, sobre 2 por 1, menos 2, más menos, raíz de 4 menos 4, 0, sobre 2, menos 2, más menos. Raíz de 0, 0, sobre 2. Entonces, fíjense acá qué pasa. Abro las dos opciones. Digo una. Menos 2 más 0 sobre 2, esto me va a dar menos 1. Y la otra opción es menos 2 menos 0 sobre 2, me va a dar menos 1. Entonces, fíjense lo que pasó acá. En realidad, cuando yo hago el procedimiento, hago todo el procedimiento de la resolvente y saco las dos raíces me dan el mismo número, me dan menos 1. O sea que en realidad no tiene dos raíces, tiene una sola raíz. Y eso se llama raíz doble. Y la raíz doble va a coincidir justo con el vértice. Entonces va a pasar que en menos 1, acá en menos 1, pónganle, yo voy a tener y A es positivo. O sea que el gráfico va a ser así. Bueno, nada, estos son ejemplos que yo les quería mostrar, pero en realidad sepan que con la información que yo les di antes, haciendo esos procedimientos, ustedes pueden hacer todo. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir? ¿Que están preparados para hacer cualquier cosa? No, porque la práctica puede ser que algún ejercicio se los compliquen. De hecho, acá mi colega, mi compañera de vida, que también es profesora, me armó un problema para que veamos. ¿Cuál era el 2, no? Hallar la función cuadrática. Miren, vamos a hacer este problema, para que vean cómo se puede llegar a complicar. Pero conjunto de posibilidades. Ah, les tengo que dar algo antes. Ah, espera, la verdad. Buena aclaración. Vamos a hacer un gráfico. Me he olvidado del análisis. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Bueno, supongamos este gráfico.
Vamos a hacer el análisis, me había olvidado de darles el análisis. ¿Qué hora es? Porque me extendí un montón, ¿no? Con función cuadrática. ¿Qué hora es? Las 4 menos 5. Lo hice re largo. Bueno, no importa. Bueno, vamos a ver. Pensé que me iba a llevar menos tiempo. Vamos a ver, dominio. Imagen. Conjunto de positividad. Conjunto de negatividad. Crecimiento. Decrecimiento. Máximo. Mínimo. Bueno, primero, dominio. El dominio es todo lo que la función puede tomar sobre el eje X. Acuérdense, después, si quieren, en la clase pasada yo di dominio. Si quieren, mírenlo el video de la clase pasada para entender bien lo que es dominio, pero habíamos dicho, en general, que tenemos 3 restricciones. El dominio, si hay división, si hay raíz o si hay logaritmo, tiene alguna restricción, lo tengo que analizar particularmente. Entonces yo tengo una función que tiene una división, tengo que ver cómo resolverlo. Tengo una función que tiene una raíz, tengo que ver cómo resolverlo. Tengo una función que tiene logaritmo, tengo que ver cómo resolverlo. Si no tengo ninguna de esas 3 cosas, el dominio es todos los reales. Bueno, en este caso, la función cuadrática no tiene ni raíz, no tiene ni raíz, digo, esta raíz, No es una función que tenga raíz de x más 2, por ejemplo. Este tipo de raíz, no que tenga raíz. No tiene un símbolo de raíz, no tiene logaritmo, no tiene división, entonces el dominio va a ser todos los reales, siempre. La imagen. La imagen es hasta dónde sube la función y hasta dónde baja la función. Bueno, fíjense, para arriba, esta línea, por ejemplo, va a ser tiqui, 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 va a ir para arriba hasta más infinito. ¿Y para abajo hasta dónde va a ir? Hasta acá. Este vendría a ser como el piso de la función. ¿Cuánto vale esto acá? Menos 1, menos 2, menos 3. O sea que la función va desde menos 3 hasta más infinito. O sea que la imagen va a ser desde menos 3 hasta más infinito. Conjunto de positividad. Esto es lo único que se mide sobre el eje Y. Todo esto, todo lo demás, se mide sobre el eje X. Los únicos valores que me interesan son los de X. Conjunto de positividad. ¿En dónde la función es positiva? ¿En qué parte la función está por encima del eje X? Fíjense, yo tapo acá la parte de abajo. Y yo digo, por arriba del eje X, ¿qué parte está de la función por arriba de la regla? Esta rama de acá y esta rama de acá. Y esta rama, fíjense, llega hasta acá. Este valor es el 1. ¿Y para dónde va de X? Sigue eternamente, o sea que va a ir hasta menos infinito. Y esta rama de acá va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde 7 hasta más infinito. O sea, la parte positiva de esta rama va a estar entre menos infinito y 1. Y la otra parte va a estar entre 7 y más infinito. Y la parte negativa, ¿qué parte está abajo? Esta parte está abajo, entre 1 y 7. Bueno, ¿cuándo crece la función? Por ejemplo, cuando yo empiezo a graficar, la función viene de acá, decrece. ¿Ven que cae? Profe, perdón. Básicamente, para verlo más fácil, el conjunto de positividades entre los números y el infinito, dependiendo del lado, y el de negatividades entre los mismos números, ¿no? Depende si está así o si las ramas están para abajo, porque si yo hubiese tenido las ramas para abajo, era al revés. Si yo hubiese tenido el gráfico así, está bien tu observación, pero si hubiese tenido así, era al revés. El conjunto de positividad va a estar entre los números, porque está en la parte de arriba, y el de negatividad eran los de afuera. Ah, ok. Nada, gracias. O sea que si las ramas van para arriba, es esta forma. Si las ramas hubiesen ido para abajo, esto era al revés. Y este 1 y este 7 van a ser las raíces. Bueno, crece. ¿Cuándo crece la función? Habíamos dicho que cuando empieza, decrece. Voy a borrar esto si me se confunde. Cuando empieza la función, decrece hasta acá. Pero dijimos, ojo, no es este valor el que me importa, dijimos que el de X. ¿Cuánto vale esto acá? 4.
O sea que la función decrece desde menos infinito, porque viene desde acá, hasta 4. Ahí decrece, de menos infinito hasta 4. Y desde 4 hasta más infinito, crece. O sea que crece desde 4 hasta más infinito. Y el máximo y el mínimo, no puede haber las dos cosas. Hay o máximo o mínimo. Fíjese que en este caso hay un punto mínimo. Porque el máximo no tiene porque la función va hasta más infinito. Pero mínimo sí, tiene un punto más bajo. Ese punto más bajo es el vértice, que va a ser 4 de x y menos 3 de y. O sea que el máximo no tiene y el mínimo va a ser 4 menos 3. Entonces, este x se va hasta acá, nada más. Claro, como me mostraste en la otra parábola, ahí sí hubiera un máximo, ¿no? Exacto, la otra parábola que era así para abajo, hay máximo y no hay mínimo. Está, gracias. Bueno, lo importante de esto, ¿saben qué es? Es determinar qué es lo que pasa. Fíjense que el conjunto de positividad y el de negatividad, esto grábenselo porque es recontra importante. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad tienen el 1 y el 7. ¿Quiénes son el 1 y el 7? Ese 1 y ese 7 son las raíces. O sea que siempre el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, lo que me está marcando son las raíces. El crecimiento y el decrecimiento, fíjense este 4 y este 4. ¿Quién es ese 4? Ese 4 es la x del vértice. O sea que la función crece o decrece hasta la x del vértice. Y el máximo o el mínimo no es nada más y nada menos que el vértice. El vértice va a ser o máximo o va a ser mínimo. Entonces, esta información, más allá del análisis, ojo que el análisis les va a costar, ¿eh? El análisis es algo que cuesta bastante. Ustedes van a tener que ver este video varias veces, o van a tener que probar con algunas funciones, pero cada vez que hagan una función traten de sacarle el análisis, porque esto, empiezan a mirar, hay un mensaje, fíjate a ver qué dice. No sé si hay uno o más de uno. No, hay uno solo. Sí. Perdón, y conjuntos de ceros. Ah, está bien, conjunto de ceros, está bien lo que dice. Conjunto de ceros en realidad no lo puse porque es las raíces. El conjunto de ceros es una forma de llamar a las raíces. Y se escribe con llaves. Se pone llave, y son esas dos raíces, el 1 y el 7. 1 y 7. ¿Cuál es la Igual, diferencia? ¿Qué? si no tenés raíces, igual tenés conjunto de positividad y... ¿No? Sí, supongamos por ejemplo que tenemos una función, un gráfico acá. Yo tengo esta función así, ¿no? Que no tiene raíces. Está toda por encima del eje X. En esta función, el conjunto de positividad son todos los números reales, porque en realidad es toda positiva. Y el conjunto de negatividad es vacío, porque no tiene conjunto de negatividad, Está bien. porque está toda por arriba del eje X. ¿Se entendió lo del conjunto de ceros? Que es lo mismo que la... Sí, sí. Sí, gracias. Sí. Sí. Bueno, fíjense una cosa. ¿Qué pasa si yo escribo, salvo este caso, si yo escribo en algún conjunto, ven por ejemplo acá que puse el conjunto de negatividad de menos 1 a 7 y lo puse entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de negatividad es todos los números que están entre menos 1 y 7. Y el conjunto de ceros, yo puse 1 y 7, pero entre llaves. La diferencia es que cuando ponen entre llaves, enumeran cosas que están colgadas, cosas solas. Acá, si yo lo puse entre llaves, estoy hablando solamente del 1 y solamente del 7. Si lo puse entre paréntesis, es todo lo que está entre menos 1 y 7. De hecho, no es un menos 1, acá es un 1. Bueno, bueno, nada, vamos al problema. Vamos al problema, así no nos extendemos demasiado porque no se me van a dormir. El problema dice lo siguiente. Hallar... Ese está en la práctica. Es un problema que está en la práctica. Hay que ver a cada uno qué práctica le toca, pero en una práctica está. Hallar la función cuadrática, créanme que acá dice cuadrática, cuya ordenada al origen
cuya ordenada al origen es 5, y su conjunto de positividad, y el conjunto de positividad es el intervalo menos 1, 2. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso. ¿Qué información sacamos de acá? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Tienen ganas de decirme algo? La función baja, o sea, Bien, la parábola para abajo, ¿o no? excelente. Acá él dice que la parábola va para abajo porque si el conjunto de positividad está entre menos 1 y 2, si tengo el menos 1 acá y el 2 acá, si esto es positividad, el gráfico va a ser así. Y puede Perfecto. ser que lo más alto sea el 5 en el eje X, en el eje Y. Ojo con eso, no sé si lo va a Ah, hacer lo más alto. Yo sé que donde corta el eje Y es 5, pero lo más probable es que la función siga ah, subiendo y está bien. baje. No necesariamente tiene que ser el Profe, 5. eso también te quería decir, que como justamente el 5 está muy arriba, justamente lo que también deducía ya con el 5 es que también iba a ir para abajo. No necesariamente. No Ah, ok. necesariamente. De hecho, ya les digo que no. Pero bueno, eso es por algo, por otra cosa. Pero está bien, pero algo más. Algo más. ¿Qué habíamos dicho recién? ¿Qué pasa si el conjunto de posibilidades es menos 1 y 2? ¿Esas son las raíces? ¿O? Las Exacto. raíces nos indican, ¿Cómo? nos indica las raíces, en menos uno y en dos. Perfecto. Estas dos, el menos 1 y el 2, son las raíces. O sea que mi x1 va a ser menos 1 y que mi x2 va a ser 2. O sea que yo ahí ya tengo un datazo. Yo ya tengo mis dos raíces, mi menos 1 y mi menos 2. ¿Y cuál era la forma que yo la representaba con las raíces? ¿Se acuerda que teníamos tres formas? La La, polinómica, la canónica y la factorizada. La La factorizada. 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 Exactamente. Entonces fíjense que la forma factorizada, que es a por x menos x1 por x menos x2, yo ya tengo mi x1 y mi x2. Bueno, vamos a empezar a reemplazar. Entonces, mi x1 va a ser menos 1 y mi x2 va a ser 2. Entonces acá menos 1 lo voy a tachar y voy a poner un más 1 y mi x2 va a ser 2. Y ahora, ahí con esa información que me da del conjunto de positividad, y esto yo ya transformé esto. Y ahora me dice que la ordenada al origen es 5. ¿Se acuerdan qué forma universal dije yo de sacar la ordenada al origen? En No, cero. cero. F de Por 0. reemplazar. Ah. ¿Cómo? No, iba a decir que hay reemplazadas por 5, pero no, reemplazás por cero y te fijas si te da 5. Claro, acuérdense que yo tengo que decir que f de 0, con esto sacaba la ordenada al origen. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando la x la reemplace por 0, el resultado va a ser la ordenada al origen. ¿Y cuál es Sí. la ordenada al origen? La ordenada al origen va a ser 5. O sea que yo acá, esto me tiene que dar 5 cuando la x valga 0. O sea, me va a quedar a por 0 más 1 por 0 menos 2. O sea que 5 va a ser igual a por 0 más 1, 1, 0 menos 2, menos 2. 5 va a ser igual a por 1 por menos 2, menos 2a. El menos 2 lo paso dividiendo, me queda menos 5 medios, es igual a. Y ahí ya tengo este valor de a. O sea que si a es menos 5 medios, lo reemplazo acá. Y ahí tengo mi función cuadrática. Y ahí termina el ejercicio, ¿no? O- Ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? sí. Sí, sí. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, me agotó función cuadrática. Esto es todo función cuadrática. Lo que sí estaría bueno que después se pongan a hacer ejercicios porque hay. Yo creo que vimos todo. No, creo no, vimos todo. Creo que van a poder hacer cualquier cosa, pero bueno. Fíjense, si lo pueden ver entre hoy y el domingo, capaz que para la clase del lunes, si no más adelante haremos otra clase de resolución de ejercicios y quedará, o si no, la clase del martes, capaz si tienen alguna duda, lo podemos ver al principio de la clase. Pero bueno, vamos a pasar a la función que sigue, que es la función racional. Esta es muchísimo más corta igual. ¿Eh?
Que pide poco. Sí, es más cortita, pide re poquito. Perdí un fibrón en el camino. Se me cayó un soldado. Ah, acá está. Función racional. La función racional es la que tiene una fracción. Por ejemplo, f de x es igual, a ver si acá me habían puesto un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de lo que dice acá. 2x más 1 sobre menos x más 3. Sí, o cambio. No, está bien, vamos a hacer eso. 2x más 1 sobre menos x más 3. ¿Por qué se llama función racional? Porque acuérdense que los números racionales son las fracciones. Entonces, por ejemplo, el 3 medios es un número racional. Y se llama función racional porque está expresada como una razón. Una razón es la división entre dos expresiones. Entonces tiene una razón arriba, un número arriba, una expresión arriba, una expresión abajo. Es una función arriba, una función abajo. En general, hay un ejemplo, si cuando ustedes tienen f de x igual, y arriba ax más b, y abajo cx más d, este caso, cuando tienen arriba es una función lineal, que es como las que vimos en la clase pasada, o para los que no tuvieron, pero que sepan función lineal, esto es la expresión de una función lineal, y esto es la expresión de otra función lineal. Cuando tienen una función lineal arriba y una función lineal abajo, ese caso particular se llama función homográfica. Pero si no le dicen homográfica, no importa. Aunque digan función racional, es lo mismo. La función racional abarca todo lo que sea así, y la función homográfica es un caso particular de función racional. Lo que tienen que saber primero, importante cuando tiene una función racional, es dominio. Dominio es lo que habíamos dicho, la otra vez también lo habíamos visto, que no existe la división por cero. La otra vez hice esta pregunta, dije esto. ¿Cuánto es 7 dividido 0? No sé si me van a contestar todos, pero yo sé que más de uno en su cabeza se está equivocando en el resultado. Si tienen que Ok. hacer 7, ¿cómo? No, nada, no. No se puede dividir por 0. Claro. Claro, Bien. o sea, lógicamente daría 0, pero como no existe, no se puede. En realidad, lógicamente no da 0, no se puede. Igual es un 7 por 0. O... No, 7 No. dividido Ah, ahí 0. está. Ahí está. Ahora sí. 7 dividido 0 no se puede. Esto lo van a repetir millones de veces. No se puede dividir por 0. No existe la división por 0. Entonces, eso también, grábenselo. Siempre digo acá, si tienen un buen tatuaje para hacerse, no se puede ir por 0. Esto de acá abajo, entonces, si yo tengo 2x más 1 dividido menos x más 3, esta expresión de acá abajo no puede ser 0. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la x no puede ser 0? No, quiere decir que todo esto no puede ser 0. Entonces, ¿cómo hago para saber cuándo esto va a ser 0? Igualo a 0, menos x más 3 igual a 0, y despejo x. Digo, menos x es igual a menos 3, x es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que cuando x valga 3, fíjense, menos 3 más 3, esto me va a dar 0. Entonces, ¿el dominio cuál va a ser? El dominio va a ser todos los números reales menos el 3. Eso es lo primero. Esto es lo más importante de función racional, es arrancar, tienen que arrancar por esto siempre. En realidad, siempre que vayan a trabajar con alguna función, lo primero que tienen que hacer es sacar dominio. Es lo más importante de todo. Determinar en qué campo están trabajando. Si ustedes no sacan dominio, no saben con qué valores de x están trabajando, entonces pueden cometer un error grave. Ahora yo ya sé que el dominio son todos los reales menos 3, entonces yo ya sé que x puede tomar cualquier valor menos el 3. Bueno, entonces vamos a anotarlo acá un costadito. El dominio van a ser todos los números reales menos el 3. Ahora, asíntota. Esta función, ¿se acuerdan lo que les dije antes? Que cuando ustedes tienen una función cuadrática y hacen así, ¡tuc!, y divisan una función cuadrática, ya tienen un montón de información atrás.
¿Cuál es la información que tiene atrás? Es que el gráfico es una parábola y va. Bueno, cuando divisen una función racional, el gráfico aproximadamente, porque acá puedo pecar de exagerado. Vamos a agrandar. El pizarrón era más grande de lo que pensaba. Miren. El gráfico de la función racional tiene dos ejes, tiene dos asíntotas. No siempre, pero puede tener dos asíntotas. Una asíntota vertical, una asíntota horizontal, y el gráfico va a ser algo así. Aproximadamente va a ser algo así. También puede ser al revés, puede ser de este lado y de este lado. Pero así en forma de espejo. Hola, ¿ahí me escuchan? Esperen que se me apagó la cámara. Ah, Ok. Bueno, detengo la grabación un cachito y ahí cuando volvemos vuelvo a grabar. bueno. Ok.